Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros nuevamente. Espero que estén todos cuidándose y todos bien de salud, ustedes y sus familias. Nosotros acá, nuevamente, es el tercer miércoles que estamos con ustedes, tratando de analizar qué le está pasando al mundo y a la Argentina con esta crisis. Ahí los ven en pantalla, me están acompañando Ezequiel Zambaglione, es licenciado en Economía, máster en Finanzas de la Universidad de Di Tella y Master of Arts in Mathematics of Finance en Columbia University. Es el Head de Research de Balance y hoy nos va a estar dando el view de su riguroso análisis junto con su equipo de cómo está la Argentina para afrontar económicamente lo que nos pasa. Y también está con nosotros Gustavo Lopardo, que es médico infectólogo del Hospital de Vicente López y Estambulián, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires y del CEMIC, y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, y además es asesor del gobierno nacional en estos momentos para enfrentar este virus que nos ataca. Y el título de hoy, del análisis que vamos a hacer, y que va a ser muy intenso, y que probablemente la semana que viene siga con cómo sigue esto, se trata del título es Salud o Economía, falso dilema, ¿no? Porque esta crisis no se origina en una crisis financiera como las que estamos acostumbrados, como las que siempre hemos visto, ¿no? Como por ejemplo la de la burbuja del Nasdaq, que fue un exceso de evaluación de activos, o la de las hipotecas del 2008, sino que su origen tiene, el origen de esta crisis parte de una enfermedad nueva, que es sumamente contagiosa y que solo puede combatirse con el aislamiento social. El aislamiento social, hasta que venga una cura o una vacuna o algo que nos inmunicemos de alguna manera. Entonces el mundo se rompió, porque el aislamiento social va a contrapelo de la esencia del ser humano, que es que nosotros somos un ser social. Vivimos en sociedad. Vamos a restaurantes, tenemos familias, tenemos amigos, nos reunimos en el club, nos agolpamos en grandes ciudades, viajamos. Es decir, todo el mundo económico está armado alrededor de nuestra esencia, de nuestra característica esencial. Y eso es lo que se rompió. Y no sabemos ni cuándo ni cómo va a quedar después. Esto es lo que, la gran angustia que tenemos. Y si bien es una crisis global que afecta a todos los países, no todos los países están en las mismas condiciones para afrontar este problema. No es lo mismo ser Estados Unidos con las condiciones que tiene para enfrentarlo económicas que Argentina. Y eso es lo que nos preocupa mucho, ¿no? Porque Argentina lo agarra en un momento donde viene de años de estagflación, de una crisis de confianza y sin crédito externo que desde hace 2 años, sin crédito en su moneda y con 35% de pobreza. Así que realmente es un desafío muy difícil y por eso es muy importante que la sociedad argentina se una y luche junta contra esto para poder salir rápidamente cuando esto pase, porque pasar va a pasar. Así que ahora vamos le voy a pedir a Gustavo, primero, que nos dé su view, digamos, su view profesional, y ya que está digamos, bien metido en lo que está pasando y en las medidas que está tomando el gobierno, de qué es a lo que nos enfrentamos y cuál es la mejor manera de hacerlo desde el punto de vista de la salud. Así que Gustavo, gracias, primero te quiero agradecer por venir y bueno, te paso la pelota. Muy bien, Claudio, te agradezco mucho. Realmente es un placer para mí compartir contigo y con Ezequiel esta actividad y con todos los que nos están escuchando.
Y como recién comentabas, yo desde mi lugar de médico voy a conversar con ustedes y contarles un poco cómo es este virus. Vamos a tratar de empezar por el principio para que entendamos un poquito mejor a qué enfermedad nos enfrentamos, una enfermedad verdaderamente nueva. Y eso nos va a dar un poquito mejor la perspectiva y las herramientas para luchar contra ella. Fíjense que esta foto es la foto del famoso mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan. Me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos participando de esta actividad no habíamos escuchado nombrar casi a esa ciudad en la provincia de Hubei. Y muy probablemente todo comenzó allí, cuando en el mes de diciembre de 2019, estamos hablando de hace apenas 4 meses, un grupo de médicos que atendían pacientes en esa ciudad vieron que había una cantidad importante de casos de neumonía. Esas tomografías que puse usted ahí, que ustedes probablemente no estén familiarizados, muestran que el pulmón tiene que verse negro, tiene todas esas manchas blancas. Son manchas que muestran que son neumonía. Y los médicos sabemos muy bien cuáles son las causas de neumonía. Una bacteria que es el neumococo, un virus que es el virus de la gripe, y no lo encontraban. Y después de ver varios casos, les llamó la atención y fue así que rápidamente alertaron al Centro de Control de Enfermedades de China, que lo ven con el símbolo que ustedes tienen a la izquierda, el de la derecha es el de los Estados Unidos, porque esa es la forma en que, ¿cómo alguien descubre que hay una enfermedad nueva? No es tan fácil para los médicos y para la ciencia hacerlo. Fíjense, esto es la historia de otra enfermedad. En el año 1981, algunos médicos en Estados Unidos empezaron a ver pacientes que tenían un tumor de piel que se llama sarcoma de Kaposi. Ese tumor es raro, es muy infrecuente. Entonces uno puede ver un caso, pero si yo veo un caso y al poco tiempo otro, algo tiene que estar pasando. Y fue así que rápidamente le comunicaron al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos que algo estaba sucediendo porque veía muchos de estos casos. Al poco tiempo se encontró que había una nueva enfermedad del mundo y se llamaba SIDA. Y miren lo que ven acá. Desde los primeros alertas en 1981, llevó 2 años que el mundo científico pudiera establecer que era un virus la causa de esa nueva enfermedad. Ahora los transporto a la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre de 2019. Y fíjense que lo que ven aquí en verde fue cuando por primera vez este doctor, que lo llamaron doctor Z, comunica que están viendo muchos casos de neumonía y que algo sucede. Vieron que casi todos ellos eran o empleados o gente que había ido a ese mercado. Apenas 4 días después cerraron el mercado. El día 7 de enero, 10 días después de que el doctor Z comunica que hay algo que está pasando, se descubre que es un nuevo virus y 3 días después lo sube China a una plataforma digital de la ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Algo así como un Instagram de la ciencia donde uno puede subir información y se muestra cuál es la secuencia genética del virus. Secuencia genética es la que tienen ustedes, la que tengo yo y que hace que todos seamos diferentes. Nuestros genes son una serie de eslabones de una cadena distintos en cada persona, distintos en cada virus. Subieron cómo era la secuencia y desde ese momento todo el mundo científico, 10 de enero, podía saber cuál era la característica de este virus y por lo tanto también podía diagnosticarlo. Pertenecía a la familia de coronavirus, fíjense en la imagen de fondo, ven esos redonditos, así se los ve en un microscopio electrónico, son muy pequeños, ni siquiera con un microscopio común, en el que ustedes habrán visto en sus colegios, se puede ver microscopios electrónicos, y nosotros conocíamos varios coronavirus. Fíjense que había 4 que conocíamos, y en la infancia sobre todo producen gastroenteritis, es decir, diarreas, y también cuadros de resfríos, muy frecuentes en los chicos, también podemos tener los adultos. Y fíjense que en el mundo, después de esos 4 coronavirus, en 2002 apareció el quinto. Probablemente se acuerdan, se le llamó SARS. Produjo una enfermedad entre 2002 y 2003 que arrancó también en China. En esa oportunidad en la ciudad de Beijing, se autolimitó, no hubo mucho más que 8.000 casos, pero miren la mortalidad. Fue del 10%, 10% es mucho, 1 de cada 10 personas morían. Ese animalito que hay ahí se llama chivata, porque se pudo saber en aquel momento que el virus venía de los murciélagos, usó como un huésped intermedio esta chivata y pasó al ser humano. Se controló, no ha habido más casos de SARS
en aquel momento después de eso. 10 años después, en Arabia, apareció en escena el sexto coronavirus. Se lo llamó MERS. Muchos menos casos, afortunadamente. Hubo poco más de 2.000 casos, pero miren la mortalidad. 33% es muchísimo. Es que una de cada 3 personas que se afectaba moría. Afortunadamente se controló. Sigue habiendo casos, pero contados casos por año, casi todos en la zona del Medio Oriente. Y en esta oportunidad, camellos y dromedarios fueron el huésped intermedio del murciélago a los camellos y dromedarios y de ahí al ser humano. Hasta que el séptimo coronavirus, que es muy parecido al de 2002, se le llama SARS-CoV de coronavirus 2, porque aquel era el número 1. Y este gráfico ya lo conocen, actualizado hoy a la mañana, no con el objetivo de saber cuántos casos hay, porque eso no nos va a aportar demasiado. Pero miren cómo empezó la epidemia. Fíjense, esto es China, fines de enero y el mes de febrero. Acá estaban con todos sus casos. No es que un día se infectaron acá muchas personas. Ahí hubo un tema de cómo notificaban al sistema de salud. Pero miren China, que comenzó con tantos casos, dio paso a que Europa fuera el continente que concentró una gran cantidad de casos. ¿Y por qué Italia? A fin de año se hizo en la ciudad de Milán la Feria del Calzado y de la Moda, donde hoy, por supuesto, participan muchísimos chinos. Claramente ese haber sido el vínculo, ellos lo llevaron a Italia y conocemos cómo sigue la historia. Y fíjese que en color amarillo son los casos de América, incluyendo desde Canadá y Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Y hoy la epidemia ha dejado su centro en el este del mundo, en China, Japón y Corea, como era al principio, para estar centrada en Europa y en América particularmente en los Estados Unidos. Fíjense algunas características que son de importancia para ver a quiénes afecta según edad. En el gráfico que aquí vemos habla según edades. Vemos en azul los hombres, en color naranja las mujeres. Fundamentalmente afecta a personas de edad media. No quiere decir que los adultos mayores estén respetados, sino que definitivamente en la población hay menos personas de 80 o 90 años que de 40 o 50. Pero claramente algo que me llama la atención es que los chicos están menos afectados. Ahí no me refiero a complicaciones ni a muerte, sino a que padezcan la enfermedad. Definitivamente en los chicos no está muy claro por qué, pero una de las hipótesis, yo les conté hace un rato, que hay otros coronavirus que son muy frecuentes, sobre todo en la infancia, y que los anticuerpos que ellos generan podrían eventualmente estarlos protegiendo de este nuevo coronavirus. Y miren, cuando hablamos de la mortalidad, lo vamos a ver mejor, pero definitivamente los chicos muy protegidos. Ya ha habido alguna reflexión de algún caso de un chico de 5 años, pero es excepcional. La mortalidad en los chicos es excepcional y claramente aumenta a medida que pasa la edad y lo vamos a ver mejor en algunos de otros de los slides. Este slide es bastante médico, pero probablemente lo que nos escuchan les interesa escuchar. Y fíjense que lo que vemos son, en las barras azules, los casos de enfermedad leve, en este color naranja, un poco más severos, y los críticos, es decir, los muy graves, en color gris, que son más frecuentes entre personas con presión alta, hipertensos, en los diabéticos, en personas con enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, o quienes tienen alterado su sistema inmunológico. Básicamente, más riesgo de complicarse, es decir, eso que le llamamos enfermedad crítica, según la edad, a partir sobre todo de los 60 años, y en personas que tienen alguna de estas enfermedades. Y lo que vemos es que afortunadamente la mayoría de los casos, esto es la primera serie de casos que publicó China, casi 45.000 casos, es un número muy considerable, que puede ser que permite sacar algunas conclusiones. Más del 80% de los casos son leves, pasan como un resfrío común, con muy poca fiebre, dolor de garganta, algo de tos, poco relevante, pero casi un 14% severos y algo menos del 5% crítico. Y crítico, hablamos de alguien que requirió ser internado en una unidad de cuidados intensivos para su tratamiento. Definitivamente, en ese grupo es donde se agolpan los pacientes que tienen un desenlace fatal y que finalmente mueren. Este gráfico de alguna manera condensa la información que recién vimos. Y fíjense, en las barras azules vemos la frecuencia de afectación según la edad. Dijimos que los chicos se afectaban poco, mucho más los adultos, adultos jóvenes, adultos mayores.
Por supuesto, mayor de 80 menos porque hay menos gente en la población. Y en la línea amarilla, y se ve con gran claridad, el riesgo de morir. Que fíjense que hasta los 50 años podríamos decir que es realmente muy bajo, esto haría en menos del 1%, aumenta entre los 50 y 60, mucho más entre 60 y 70. Y acá, algunos motivos consideran, tenemos que proteger a los adultos mayores. Si este aislamiento social preventivo ambulatorio en el que hoy estamos, popularmente conocido como cuarentena, va a cambiar en sus características, seguramente quienes tienen más riesgo de morir tendremos que preservarlos y evitarlos que entren en contacto con muchas más personas. Pero hay dos preguntas que son claves. ¿Cuán transmisible es esta enfermedad? Y sobre todo, ¿cuál es el riesgo de morir? Si COVID fuese una epidemia de resfríos, yo no estaría sentado frente a mi computadora contándole esto. Probablemente los productores de pañuelitos de papel estarían siendo muy ricos y esto no hubiera preocupado al mundo. Mucho más importante es verdaderamente cuán transmisible es y de la mano de esto, cuán es la mortalidad que tiene esta enfermedad. Y esto lo estamos aprendiendo. Estos son datos de hoy. No es mi objetivo que contemos cada país cuántos casos tiene, pero fíjense, aquí tiene elegidos países asiáticos, China y Corea, y algunos de los países más afectados de Europa. Si hacen las cuentas, yo me ocupé de hacerlo. En China, que tiene la epidemia controlada, después podríamos discutir qué pasó ahí para que se pueda controlar así la epidemia. La mortalidad fue del 4%. 4% no es el 33% del MERS, no es el 10% del SARS, pero es mucho. Que una de cada 25 personas afectadas muere, diríamos que eso es una enfermedad con mucha mortalidad. Pero fíjense en España, es 10%, eso es muchísimo, o en Italia, 12,5%, Alemania 1,6%. Primer razonamiento, Italia y Alemania son países con algunas diferencias, pero no estamos comparando Camboya con Dinamarca. Cuesta entender esta diferencia de mortalidad que después la podremos explicar. Probablemente la mortalidad en Italia está sobreestimada y la mortalidad real de esta enfermedad esté mucho más cerca del 1,6 de Alemania que del preocupante 12,5 que hoy nos muestra Italia. Fíjense, la República de Corea, un país desarrollado y rico, y que trabajó muy bien con mucho testeo, también del 1,8, muy parecido a lo que sucede en Alemania. En el próximo slide vemos países de América, y fíjense Estados Unidos hoy liderando el número de casos, mortalidad del 2,8 y hasta el día de ayer probablemente, mientras que estemos compartiendo esta actividad, el Instituto Malbrán notifique cuántos son los nuevos casos de hoy y sabremos cuánto habrán muertos, pero con los numeritos de hoy diríamos que en la Argentina la mortalidad es del 3,6. Entonces el primer punto a analizar es, ¿estos datos de mortalidad son completamente confiables? Dependen de muchas cosas. Esta es la pirámide de población de Italia y esta es la de Argentina. Italia tiene una población de adultos mayores muy importante. El 25% de los italianos son adultos mayores. En Argentina, según el censo que tiene casi 10 años, es el 10,4. Definitivamente tienen un denominador mucho más grande de las personas que pueden morir, porque ya sabemos que son los adultos mayores. En ese sentido nos encontramos en una situación que yo podría decir es un poco mejor. Pero creo que es cambio, voy a volver a la edad anterior, que analicemos si estos números que nosotros dijimos son del todo confiables. Fíjense que para que nosotros digamos que en un país como en Italia la mortalidad es 12,5 o en Argentina 3,6, es que nosotros estamos convencidos que todas las personas que tuvieron 38 grados o 37,6, tosieron algunas veces o le dolió a poco la garganta, llamaron al 107 en la Ciudad de Buenos Aires, 148 en la provincia de Buenos Aires, o asistieron al lugar que según la jurisdicción en la que viva les corresponde, fueron asistidos. El médico que los vio pensó en COVID-19, se les tomó esta muestra, que es una técnica diagnóstica muy sofisticada, reacción de cadena de polimerasa. Ya vamos a hablar luego en el living de discusión de que estos son reactivos complicados de conseguir, de un costo importante y que el mundo hoy se pelea por ellos. Entonces, probablemente los 62 muertos, no hay ninguna duda que murieron, ese es un dato fuerte, y que tenían este test positivo. Pero muy probablemente no haya 1.715 argentinos afectados, y sean bastante más
lo cual parece una mala noticia, pero es una buena noticia porque se diluye la mortalidad y muy probablemente esté bastante por debajo de ese 3,6%. Entonces mostraba recién la pirámide de la población y fíjense para que comparemos con otras enfermedades. En términos de mortalidad, acá lo ven, quizás se ve muy pequeño, pero yo lo voy a ayudar. Una enfermedad que hace algunos años causó pánico era el ébola. Claro que causaba pánico. La mortalidad del ébola llegó a superar el 60%. Si el ébola con esa mortalidad hubiera tenido la transmisibilidad, capacidad, preferimos decir que las enfermedades se transmiten. Y cuando hablamos de contagio parece que hay una persona culpable y el otro que es la víctima. Si tuviera la transmisibilidad del sarampión, que es la enfermedad más transmisible que hoy conocemos, con la mortalidad del ébola, estaríamos realmente en pánico. Pero la mortalidad del ébola es mucho más alta comparado con lo que estamos viendo ahora, que probablemente esté cercano, un poquito arriba del 1%. La gripe estacional, la gripe que hay todos los años, que en breve va a comenzar a correr en nuestro país, con clima templado del 0,1, es decir, una de cada 1.000 personas, 0,1%. Acá, no pensemos en el 12,5 de Italia, pero pensemos en un número más real. Arriba del 1% es 10 o 12 veces más que la gripe y eso motiva la preocupación. Y en términos de transmisibilidad, lo más transmisible que conocemos es el sarampión. Por un caso de sarampión se van a adquirir la infección 12 a 18 personas. La viruela, primer y única enfermedad que ha sido eliminada, erradicada del mundo a través de vacunas, muy transmisible, la polio a punto de ser erradicada, y acá está el coronavirus. Entre 1,4 y 2,5, yo creo que todavía no lo sabemos con certeza, pero voy a tratar de responder por lo que hoy sabemos, y lo que hoy sabemos va cambiando. Ayer este virus cumplió 3 meses que fue presentado en sociedad. En términos de ciencia eso no es nada. Les presenté al virus del SIDA, que lo conocimos en el año 83, hace más de 37 años. Todavía no tenemos vacuna. Quiere decir que lo que se está avanzando con este virus realmente es extraordinario en términos de conocimiento científico. ¿Cuál es la mortalidad? Y cuando digo esto, probablemente un poco arriba del 1%, no es que yo peque de optimismo, sino que no hay duda que en Italia lo que falta es más testero, porque si murieron esas 12.000 personas, seguramente están muertos y tenían el test de coronavirus positivo, pero seguramente había muchísimos más italianos afectados y eso diluye la mortalidad. ¿Y cuál es este R0? Lo habrán leído en los diarios, en algunos noticiarios, es ese cociente que yo mostré recién. Para el sarampión era 12,18, probablemente decimos que es 2,3. Creo que el tiempo nos va a enseñar que esté un poquito más arriba. Y esa es una mala noticia, ¿no? No es tan mala noticia, porque si es más transmisible, en realidad hay que decir que eso diluye la mortalidad. Más afectados, pero el número de personas que mueren o van a morir es menor. Y en esa disyuntiva todavía estamos. Y estamos aprendiendo definitivamente todos los días. Vamos a analizar en estos últimos minutos entonces qué viene pasando o qué ha estado pasando en distintos países. Ustedes escucharon mucho esto de aplanar la curva y vamos a conversarlo porque desde la perspectiva económica, este golpe que está sufriendo la economía mundial tiene que ver con que se han detenido una gran cantidad de actividades. ¿Y por qué? China tuvo un incremento vertiginoso, igual que lo que ustedes vieron que pasó en febrero en España, en febrero en Italia o en febrero en Francia, pero China no podía evitar porque ahí empezó todo, rápidamente tomaron medidas que ahora las vamos a ver. Cuando esto sucede en un sistema de salud, el mismo se ve desbordado. ¿Qué entendemos por aplanar la curva? Bueno, estos son datos de la pandemia de gripe que tuvo lugar en el mundo hace un siglo, 1918, 1919. El mundo era completamente distinto al de hoy. No había ni siquiera antibióticos en 1918-19 y las gripes muchas veces se complicaban después con una infección bacteriana, para la cual hacía falta antibióticos. No existía el concepto de terapia intensiva, no había vacunas. La gente moría mucho más joven, pero las enfermedades no se transmitían con esta velocidad, porque para viajar desde el viejo hasta el nuevo mundo había que tomarse un barco, y eso definitivamente llevaba muchas semanas. Hoy, de Wuhan pasa a Milán y de ahí al continente americano con extraordinaria y vertiginosa velocidad. Pero fíjense en aquella oportunidad, en la ciudad de Filadelfia, la gripe, pero imaginemos hoy, esta es la curva que tuvo Francia, Italia o España. ¿Qué significa eso?
un sistema de salud desbordado. Hagamos números figurados e imaginan que a un sistema de salud como el de la Ciudad de Buenos Aires llegan hoy 1000 personas en estado crítico, se borran ese 5% que veíamos que requieren ir a terapia intensiva y probablemente no haya posibilidad de que todos tengan una cama disponible en terapia intensiva. Y si alguno de ellos o muchos de esos requieren ser conectados a un respirador artificial, no va a haber para todos. Y eso es lo que hemos escuchado en las últimas semanas, que en algunos lugares del mundo ha sucedido, donde algunos médicos se enfrentaron a una tremenda disyuntiva de tener más de un paciente que requería el respirador y tener que elegir a quién se lo ponía. Aplanar la curva es, figuradamente nuevo, en lugar de tener en un día 1000 casos, los 1000 casos probablemente van a llegar, pero es preferible que lleguen 100 casos por día durante 10 días, el sistema de salud se va a preparar. Y aparte estas demoras hacen que el sistema se prepare, que compremos más respiradores. Cada día vamos aprendiendo, y hasta con cierto optimismo, que existan drogas que permitan tratar y mejorar la evolución de esta enfermedad, o incluso vacunas, que no las esperamos a la vuelta de la esquina, pero probablemente en algún tiempo podamos tener alguna vacuna. Esa es la idea de aplanar la curva, y esto es lo que ahí se simboliza, y no es el equipo de salud nomás, ahí simbolizado con guardapolvos blancos. Estamos entre todos. Este es un desafío colectivo, aplanar la curva. Tengamos presente que los que más van a sufrir en esta curva, en caso que ascendiera bruscamente, son los adultos mayores y también personas que tengan algunas de esas enfermedades que vimos, ¿no? Problemas cardíacos, respiratorios, diabéticos o incluso los hipertensos. Voy a terminar estos minutos de presentación mostrando cómo actuaron distintos países frente a esta pandemia en función del día que tuvieron el primer caso, que para Wuhan fue en diciembre de 2019, para Argentina fue en los primeros días de marzo del presente año, un poco antes en España. Entonces fíjense, por ejemplo, ¿qué hizo China? Al segundo día cerró el mercado, dijeron, esto parece que viene del mercado. Habían pasado 23 casos del primer día y recomendaron aislar a las personas con síntomas. En el siguiente slide lo que vemos es que luego de eso, el día 27 cerraron escuelas, bloquearon ciudades a los 34 días. ¿Qué hizo España? Fíjense, dieron una alerta epidemiológica al sexto día de haber tenido su primer caso y dejaron pasar una cantidad de días considerables. Después de más de un mes, 36 días, supervisión del ingreso de pasajeros, cerraron las escuelas, espectáculos, etc. ¿Qué hizo Argentina? Fíjense que después del primer caso rápidamente se dieron alertas epidemiológicos, supervisión de las personas que entraron al país, licenciamos por cuarentena a las personas que están en más riesgo de complicarse, personas de 60 años o más, y de ahí viene el motivo por qué se los licencia, o que tienen alguna de esas enfermedades que mencionamos. A los 15 días se cerraron los colegios, hasta que entramos en esta situación actual, que conocemos como lockdown, donde hay una enorme cantidad de actividades que se han cerrado. Fíjense, si tuviéramos que resumir, qué es lo que ha pasado. Hay países que tomaron medidas drásticas y tempranamente. China, Corea del Sur y Taiwán. Hasta donde sabemos, les ha ido muy bien. Nosotros sabemos que culturalmente, estructura social, política y económica son países muy diferentes al nuestro. Hay otros que tomaron medidas drásticas, pero no lo hicieron tempranamente, lo hicieron tardíamente. España, Francia, Estados Unidos, y no les ha ido bien. Lo estamos escuchando lo que sucede, y parece casi de una de esas películas que podríamos ver en Netflix, lo que sucede hoy en New York. Nadie hubiera imaginado un barco anclado frente a las costas de Manhattan para internar ahí a los pacientes. Y finalmente, algunos países tomaron las medidas parciales, no drásticas, e inoportunas, o tardías, digamos. Caso de Italia, claramente, y está sufriendo sin ninguna duda las consecuencias. Hoy seguimos en el aislamiento social preventivo obligatorio, conocido habitualmente como cuarentena, y ya vamos a discutir cómo probablemente esto va a ir cambiando, pero hagámonos la idea que de ninguna manera el lunes 13
o el lunes en que se levante, vamos a salir todos a festejar a la calle, sino el enorme esfuerzo que hicimos nos servirá. El próximo es mi último slide. Y quiero darles una visión un poco más optimista, ¿no? Acá ven como el sol, la esperanza en el fondo. Claudio dijo al principio, el mundo va a volver a ser como era. Habrá diferencias, pero el mundo va a ser bastante parecido a lo que era. La canciller Angela Merkel, en su discurso en cadena que dio hace algunas semanas, dijo, esto es lo más importante que le pasó a Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, podrá haber vacunas, poco probable que la conozcamos en 2020, para que sepamos, esos son los tiempos que requieren una vacuna, si es que la conseguimos. Podrá haber tratamientos. Argentina va a participar de un ensayo que diseñó la Organización Mundial de la Salud, y ya estamos por comenzarlo con nuevas drogas. En ese sentido, aplanar la curva ayuda a que esos tratamientos lleguen. Pero quiero compartir con ustedes este concepto de protección de rebaño, que nos va a llevar algo así como un minuto que se los explique en este gráfico. Ustedes ven personas que viven en la sociedad, en la comunidad de color azul. Color azul somos los que estamos sanos y nunca tuvimos coronavirus. Soy yo, es Ezequiel, es Claudio, y probablemente la gran mayoría de los que están escuchándonos. En Colorado vemos a las personas que están enfermas, están sufriendo enfermedad por coronavirus. La gran mayoría va a ser leve, algunos más severo. Ellos pueden transmitir y van a entrar en la enfermedad. Y en amarillo son cuando esas personas ya las tuvieron y quedan inmunes. El que tiene sarampión no tiene dos veces. Quiero aclarar que todavía no sabemos si COVID-19 deja inmunidad duradera. No podemos hablar de una enfermedad que conocemos hace 3 meses que sucede a largo plazo, pero en general las enfermedades virales, si el virus no va mutando, ha habido cambios hasta ahora, pero no cambios significativos, en líneas generales dejan anticuerpos que nos protegen para el futuro. Pero insisto, no lo sabemos. ¿Cuál puede ser la dinámica de COVID en mi visión? COVID vino para quedarse. En 2009, todos recordamos la gripe A, virus H1N1. Desde 2009 hasta hoy, todos los años el virus circula. Todos los años en la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba o de Santa Fe, se detectan un número considerable de esos casos. Y en la vacuna de la gripe, que muchos de nosotros nos estamos aplicando en estos días, está incluida esa cepa. El virus de la pandemia de gripe 2009 llegó para quedarse. Probablemente este también. No creo que sea como el virus del ébola, que quedó reducido a algunos de los lugares de África, como el MERS o como el SARS. Probablemente se quede con nosotros. Entonces, ¿va a ser el fin de la humanidad? No, vimos que la mortalidad es un poco más del 1%, pero nos puede ayudar este concepto de protección de rebaño, que es, hay personas en azul que estamos todos sanos, pero de pronto algunos se enferman. Tenemos que evitar que se enfermen todos de golpe, pero si se van enfermando de a poco, y podemos, los jóvenes y sanos van a sobrevivir, los adultos mayores, si los cuidamos bien en terapia intensiva y con los tratamientos, van a morir realmente pocos. Va a empezar a haber cada vez más de estos amarillos, que son, ¿por qué decimos que los que nacieron antes del año 1965 no se tienen que vacunar para sarampión? Porque ya tuvimos sarampión y lo vamos a tener 2 veces. Estamos protegidos, pero ayudamos al resto. Porque si de pronto ocurre esta situación, y con esto termino, vemos que hay mucha gente que lo tuvo, unos poquitos que los tienen, y estos que son los susceptibles, difícilmente se infecten, porque ¿de quién se van a infectar? Estos amarillos son soldados que están en el medio protegiéndonos porque ellos tienen anticuerpos que generaron porque tuvieron la enfermedad o, esperemos, en no mucho tiempo, porque exista una vacuna que nos protege. COVID-19 es una experiencia que no hemos vivido nunca. Estamos viendo un gran desafío. Sin ninguna duda, estamos escribiendo el libreto arriba del escenario. Y es por eso que cosas que dijimos hace un mes hoy están cambiando. Sin duda, también en términos de economía, se está escribiendo el libreto arriba del escenario. Así que le dejo el lugar a Ezequiel para que él dé la visión desde la economía de qué impacto esta enfermedad está teniendo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad, me dejaste la vara muy alta. Espero estar a la altura. Muy buena la presentación, muy completa. Un poco la idea nuestra era mostrar esta idea de si hay un falso dilema entre cuidar la salud y cuidar la economía,
cómo es que la enfermedad esta afecta a la actividad económica y por qué hay tanta preocupación, cómo se traslada el aislamiento a la caída en la actividad o a los problemas en empleo o en producción. Qué tipo de medidas se estuvieron tomando a nivel internacional y la intensidad de las medidas, y después bajar un poco a Argentina para ver qué medidas estamos tomando nosotros y qué impacto pueden tener, y también qué capacidad de fuego tiene el Estado argentino para tomar esas medidas en comparación con el resto del mundo, ¿no? Entonces, un poco para empezar, lo que armé es como una especie de flujo de dinero, donde vos decís, bueno, las empresas producen, le pagan salarios a las familias, y a partir de ahí, las familias, bueno, pagan sus hipotecas, sus tarjetas de crédito, pagan sus impuestos, pagan los servicios públicos, le compran bienes a las empresas, y lo mismo al revés, ¿no? Las empresas pagan préstamos a los bancos, tienen plata en los bancos que pueden usar para pagan importaciones, reciben dólares de exportaciones que hacen al mundo, pagan impuestos al gobierno, etc. Ahora, ¿qué es lo que pasa si las familias se quedan aisladas, entonces no pueden ir a trabajar a las empresas no le pueden pagar sus salarios y tampoco las empresas pueden producir bienes y servicios, ¿no? Entonces las familias no tienen plata porque no reciben salarios y las empresas no tienen plata porque no producen y no venden productos. Entonces el miedo es que se rompan todas las cadenas. O sea, que las empresas no puedan pagar sus préstamos, que la gente no pueda pagar sus tarjetas de crédito, sus hipotecas, los servicios públicos, los impuestos al gobierno, etc. Entonces, ¿qué es lo que buscás en este caso? A diferencia de en otras crisis, donde capaz la crisis era que, no sé, quebraban cierta cantidad de empresas por problemas financieros, o quebraban ciertos bancos y no podían cumplir con los depósitos que tenían las empresas, etc. Acá realmente tenés que atacar el eslabón inicial de la cadena. Entonces hay dos organismos del Estado, el Tesoro y el Banco Central, que buscan rellenar esa falta de ingresos en las familias y esa falta de producción o de ventas en las empresas. Y eso lo hacen de varias maneras, ¿no? Entonces, el Tesoro probablemente lo que hace es reduce impuestos para que las empresas tengan menores costos o menos egresos para pagar impuestos. Le dan préstamos directos o incluso hay programas para pagar directamente sueldos de los empleados privados. Para las familias, bueno, vimos en Estados Unidos, por ejemplo, pagos directos, o sea, te mandan un cheque a tu casa, o seguro de desempleo. Si vos te quedás sin trabajo, tenés un seguro de desempleo, pero esta vez los aumentaron, después lo vamos a ver. Y del lado del Banco Central, baja de tasas para que sea más fácil para las empresas refinanciar sus créditos. Incluso la Reserva Federal de Estados Unidos está comprando bonos de las empresas, o sea, dándole directamente liquidez a las empresas para que usen esa plata para pagar sus salarios, o bueno, préstamos directos. Y también, bueno, la baja de tasas y todo este movimiento que hacen los bancos centrales también ayuda a que bajen las tasas de las hipotecas, o incluso hay asistencia directa para pago de deudas a las familias, o condonaciones de deuda. Por ejemplo, en Estados Unidos se condonaron las deudas de pago a las universidades, por ejemplo, ¿no? O sea, directo a las familias. Para que tengamos una idea en Estados Unidos, ver un país bien poderoso en términos de recursos, la línea amarilla es el programa fiscal que se aprobó, que fueron 2.2 trillones de dólares, comparado con lo que fue 2008-2009, que era 1.8, o sea, son 400.000 millones de dólares más, y muy superior a lo que fue en el 1930. O sea, realmente el programa es muy, muy fuerte. Para que se den una idea, esto es un 10% del Producto Bruto de Estados Unidos. Después acá lo que tenemos son las tasas de hipotecas, que en el momento subieron muy fuerte, y después por acción de la Reserva Federal, la idea es bajar esas tasas de hipotecas. Lo mismo con las tasas a las que se endeudan los municipales, que le llaman, son los estados de Estados Unidos.
Y también acá lo que vemos es, la cantidad de dólares que la Fed manda al mercado, o sea, emite emisión monetaria, y cómo juega con el índice de acciones de Estados Unidos. Y eso en Estados Unidos es muy importante, porque mucha parte de los ahorros de la gente, en vez de estar en plazos fijos, están en acciones. Entonces, si vos con tu accionar lográs que las acciones suban, le das poder de ahorro a las familias. Es decir, si yo tenía mi ahorro en una acción que vale 50% menos, bueno, perdí la mitad del ahorro. Si la Fed con su accionar hace que esos precios suban, bueno, puedo usar esos ahorros para consumir. Y esto es muy importante también. Acá lo que vemos es los distintos lugares a donde fue el paquete fiscal, y vemos que va a todo, ¿no? Va a préstamos a empresas, va a préstamos a familias, va a todos los sectores. Empresas de transporte, compañías aéreas, préstamos directos a estados, o sea, realmente el paquete es muy grande y repartido en todos los sectores. Y para la parte de salarios, lo que vemos acá son cuáles son el seguro de desempleo normal, que eran entre 400 entre 200 y 400 dólares. Bueno, el paquete fiscal incluye un incremento a 1.000 dólares de compensación en promedio, que equivale al promedio del salario de la economía. Es decir, que es cierto que los que capaz ganaban 2.500 dólares semanales, ahora pasaron a ganar 1.000, pero lo que asegura es que toda la gente que se quede sin trabajo en Estados Unidos, que es mucha últimamente, porque el mercado en Estados Unidos es muy dinámico, es decir, uno se puede quedar sin trabajo en Estados Unidos con un llamado telefónico, básicamente, o ni siquiera habiendo salido de su casa a la mañana. Lo que trataron de buscar es que al menos todo el mundo siga teniendo un ingreso promedio, y esto es muy importante, porque lo que vos buscás, y un poco volviendo a lo que mostraba originalmente, es que se destruya la menor cantidad de empresas y que la menor cantidad de familias se quede sin un ingreso para poder subsistir durante el periodo de cuarentena que haya, ¿no? Entonces, porque vos lo que no podés evitar es la caída en la economía, porque la gente no va a poder ir a trabajar y las empresas no van a poder producir. Entonces, por más que vos le des plata a la gente, no la va a poder gastar, y por más que le des plata a las empresas, no van a poder producir porque los empleados no van a poder ir a trabajar. Entonces, la caída en la actividad es inevitable. Lo que vos querés es que el quiebre de las empresas sea el menor posible, para que una vez que se termine la cuarentena puedan volver a producir y puedas volver rápidamente al nivel de actividad que vos tenías, y también que las familias puedan seguir manteniéndose, pagando su alquiler, comiendo, manteniéndose mentalmente y físicamente sanas para poder volver a trabajar el día después, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, lo que buscó Estados Unidos es tratar de mantener a las empresas firmes, que no es que haya la menor cantidad de quiebras posibles, dando créditos, bajando impuestos, etcétera, y manteniendo a los trabajadores que se quedan sin trabajo en un nivel de ingreso promedio. Ahora, ¿qué es lo que piensa la gente en promedio en Estados Unidos? Dicen, bueno, ¿cuánto durará la recesión? Y un 55% de la gente piensa que va a durar 2 trimestres. O sea que para el tercer trimestre de este año ya se acabó la recesión y volvemos a crecer. Que para mayo ya se va a observar el pico de los contagios de coronavirus. O sea que la curva se va a aplanar para ese momento. El nivel de la caída que vimos en los índices de acción de Estados Unidos ya están en el promedio de las recesiones anteriores, solo por encima de recesiones muy grandes como fue la del 2001, la del 2007 o la del 73. Y lo que vemos acá también es interesante, que es en promedio el piso del índice de acción de Estados Unidos se da 3 meses antes de que termine la recesión. Y es donde estamos. Si el pico se hubiera dado ahora en marzo, la recesión, perdón, 3 meses antes, claro, la recesión estaría terminando el tercer trimestre. ¿Qué significa esto? Significa que
gran parte, primero que hay un optimismo respecto de cuánto va a durar la crisis y la crisis sanitaria y económica, al menos en Estados Unidos, que el pico se va a dar en mayo y después ya va a empezar un periodo de calma, que la recesión se va a terminar en el segundo trimestre, y en parte eso lo refleja el índice de acciones. Uno puede ser optimista y decir, bueno, gran parte de la recesión ya está incorporada en el precio de los activos, pero por otro lado, también está incorporado que esto va a ser temporal y que entre 3 y 6 meses vamos a estar hablando del coronavirus y de la recesión como algo del pasado. Entonces, hay un riesgo muy importante de que esto no sea cierto y todavía puede haber mayor impacto en los precios de las acciones, esto es a nivel internacional, ¿no? Moviéndonos a Argentina, y un poco lo que acá yo quiero plantear es, bueno, llegó el coronavirus y básicamente esto nos llevó a una cuarentena y ahí empieza el círculo de lo que estuvimos hablando. Caen los ingresos de las compañías, caen los salarios, cae el nivel de actividad, caen los ingresos fiscales, aumenta el déficit fiscal y la expansión monetaria y mientras sigue la cuarentena. Y acá yo pongo el signo de pregunta porque la pregunta que queremos responder nosotros es ¿cuánto puede durar la cuarentena? Teniendo en cuenta todo cómo se acumulan las pérdidas en este ciclo, o la alternativa es que no haya cuarentena, y ahí la pregunta es ¿cuánto dura el sistema de salud? Y algo Gustavo nos adelantó diciendo que en la ciudad de Buenos Aires capaz que si tenemos 10.000 personas que quieren, perdón, 1.000 personas que quieren usar las camas de cuidados intensivos, vamos a tener problemas, o bueno, que haya un control de los contagios, ¿no? Entonces vamos paso por paso. El primer paso es cómo se afectan y cómo está asistiendo el gobierno argentino a las empresas y a los trabajadores para evitar la destrucción de valor, lo que hablábamos antes. Entonces, se anunciaron préstamos al 24%, se anunciaron excepciones al pago de contribuciones patronales, asistencia para el pago de salarios privados, o sea, medidas que están en línea con lo que estuvimos viendo a nivel internacional. Y para el lado de los salarios, lo mismo. Salarios informales, el ingreso del familiar de emergencia. Para los salarios formales, un programa que llamaron REPRO y los seguros de desempleo, que son asistencias para los salarios formales y los empleados. Y lo mismo con las jubilaciones y las AUHs, que uno podría pensar que se mezcla mucho con el trabajo informal, donde se le dio un pago de única vez. Entonces vamos a ver algunos números. Estos son todos las medidas que tomó el gobierno. Para los salarios informales y monotributo son unos 60.000 millones de pesos, que es un 0,2% del producto. Para el sector privado, 30.000 millones de pesos. Los seguros de desempleo son algo así como 3.000 millones de pesos, bastante poco, porque hay una contención bastante más fuerte que en Estados Unidos sobre los despidos. Para subsidios de AUHs y jubilaciones tenemos también alrededor de 30.000 millones, o sea que el costo fiscal es alrededor de 0,5% del Producto Bruto por cada vuelta, digamos, ¿no? Porque esto es para el primer mes. Después también los préstamos a las empresas se liberaron unos 300.000 millones de pesos. Esto no es un gasto fiscal porque sale de depósitos de los bancos, es decir, del ahorro de la población, que es alrededor de 1,1% del Producto Bruto. Entonces vamos a ver en escala qué significan estos números. Y acá no me pierdan, por favor, cosas que tenemos que seguir. El total de los empleados en Argentina formales son alrededor de 6 millones de personas. Nosotros haciendo una estimación de cómo le puede pegar a los distintos sectores de la economía, obviamente que comercio y hoteles y restaurantes son los que más afectan, entre un 60 y un 90%, vemos que alrededor de 2 millones de personas pueden estar siendo afectadas por la cuarentena, básicamente. O sea, no pueden trabajar. No pueden ir, los restaurantes no pueden abrir, los hoteles no pueden abrir, los comercios no pueden vender, etcétera, etcétera. Esos 2 millones de personas, el salario promedio que cobra el sector privado son unos 50.000 pesos mensuales. Y cuando vemos el programa que plantea el gobierno para el sector privado,
tiene un programa de 10.000 o 16.000 pesos para cada trabajador, o sea, muy inferior al salario promedio de la economía, y tendría un costo de 30.000 millones de pesos, contra un problema que estamos diciendo de 100.000 millones de pesos. O sea, en la dirección del programa parece correcta, pero la intensidad todavía no. O sea que lo que necesitamos para el sector privado es o bien que los trabajadores puedan usar sus ahorros para tratar de mantener su ingreso mensual, o que las empresas tomen préstamos para compensarlo. El nivel de préstamos de 300.000 sí parece adecuado, porque la nómina mensual son 300.000, de los cuales una parte el gobierno se va a hacer cargo, que es muy poca, es 30.000, pero al menos un 10%, y solamente, digamos que entre un 30 y un 50% de la gente se ve afectada. Entonces, si realmente los bancos pueden prestar esta plata, podrían solucionar el tema privado por 2 meses, básicamente, pero teniendo en cuenta que esto sería una expansión monetaria del 20%, o sea, puede traer un problema inflacionario si esto se extiende en el tiempo. Si vamos al tema informal, vemos que nosotros estimamos que hay, entre informales y monotributo hay 4,5 millones de personas aproximadamente que cobran un salario o ingresos alrededor de 30.000 pesos, con lo cual es un ingreso mensual de 135.000. El programa fiscal, como vimos, son 60.000 millones de pesos, o sea que es básicamente menos de la mitad, soluciona menos de la mitad del problema. Entonces, realmente este programa te sirve capaz para 15 días, para un mes, pero si lo quisieras extender en el tiempo, vas a necesitar aumentarlo mucho más o buscar una alternativa. Entonces, nosotros lo que vemos en Argentina, que desde el lado del soporte a las empresas, a los trabajadores privados formales y a los informales, la verdad, las políticas están bien direccionadas, pero no tienen alcance suficiente, con lo cual va a ser difícil que se sostenga en el tiempo, la verdad. O esa es nuestra opinión, o el costo de sostenerlo en el tiempo va a ser fiscalmente muy alto. Si este programa es 0,5 del PIB, bueno, sostenerlo 2 o 3 meses va a ser más de 2 o 3 puntos. Y guárdense ese número en la cabeza. Entonces, ¿cuál es el impacto? Ya vimos que las medidas del gobierno capaz están bien direccionadas, pero todavía no son suficientes, y un poco porque el espacio fiscal que tienen no es suficiente. Vamos a ver qué puede pasar con el nivel de actividad. Cuando vemos los distintos sectores, los principales sectores, por ejemplo, comercios, 14% de la actividad económica es comercio, que nosotros pensamos que por lo menos un 60% de la actividad va a estar parada con este nivel de cuarentena, o sea que el impacto en la actividad es un 10% directo. Lo mismo pasa con actividades inmobiliarias empresariales, transporte, bueno, hoteles y restaurantes, ni hablar, manufacturas, sacando lo que es alimentos y probablemente industria farmacéutica, el resto se va a ver afectado. Nosotros estamos diciendo 30%, capaz somos optimistas, o sea que el impacto que puede haber en la actividad es de un 25%, es una caída del 25% en la actividad cada mes que esto se mantenga, ¿no? Entonces, si se mantiene un mes la caída de este trimestre, digamos que esto se mantiene hasta fines de abril, la caída en el segundo trimestre puede ser de 10%, ¿no? Si se mantiene hasta mediados de mayo, puede ser de un 15%, fines de mayo 20%. Entonces, es un impacto muy importante. ¿Y cómo esto pega en el nivel de actividad? Nosotros estamos viendo distintos escenarios donde ya para el año se esperaba una caída del 2% en la actividad por la crisis económica que estamos viviendo. El mejor escenario sería recuperar hasta 3 puntos menos, y eso sería con una infección o una cuarentena que se mantiene hasta mediados de mayo y una recuperación muy rápida de la actividad. Es decir, poca destrucción de las empresas, poco aumento del desempleo y una recuperación muy rápida. Este escenario lo vemos como el mejor escenario, lo vemos bastante difícil de que ocurra. El peor escenario sería que la cuarentena se mantenga durante todo el trimestre, digamos hasta mediados o fines de junio. Ahí el impacto sería total, donde el segundo trimestre terminaría con una caída del 25% en el nivel de actividad, y la recuperación sería muy lenta, porque en ese caso
como vimos, la política de asistencia fiscal y monetaria no va a ser suficiente como para que no haya destrucción de quiebra de empresas y aumento de desempleo, entonces el nivel de actividad se va a recuperar lentamente. La verdad que es muy difícil de saber dónde vamos a terminar, va a depender mucho de cuánto dure la cuarentena. Un potencial riesgo que nosotros vemos es que la salida de la cuarentena sea antes de lo recomendable y lo que te lleve a un rebrote en el tercer trimestre y que tengas un doble impacto, ¿no? Esto sería, digamos que a fines de abril levantamos la cuarentena, vuelve toda la normalidad, entonces la caída del segundo trimestre termina siendo 10%, pero ¿qué pasa? Nos pasa que a fines de mayo, mediados de junio, volvemos a tener el problema que teníamos antes, que era que se empiezan a contagiar y tenemos que volver a cuarentena. Entonces el tercer trimestre tenemos otra caída del 10% y terminamos con una caída muy importante en el año de más del 20%. Esto es similar a lo que pasó en el 2001, por ejemplo, para que tengan una idea. Entonces, esta cosa de elegir una u otra no es tan, o sea, realmente hay un dilema entre protegernos y no protegernos, y el tiempo de salida de la cuarentena o el control de que no haya un rebrote creo que es fundamental para evitar esta situación. La verdad que nosotros todavía estamos trabajando con un escenario de caída de la actividad de un 10% para el año completo, donde la cuarentena se va a mantener al menos hasta mediados de mayo y después saliendo muy lentamente. O sea, no vamos a terminar de recuperar el nivel de actividad que tenemos ahora. ¿Cómo juega esto en lo fiscal? Esto es muy importante porque es un limitante que le pone al gobierno para dar asistencia al sector privado. Y acá nosotros lo que hacemos es, el mayor impacto es en los ingresos. Un 30% de los ingresos dependen del nivel de actividad económica, en parte por el cobro del IVA, que en una parte muy importante depende del consumo, impuesto a las ganancias, impuesto a los débitos y créditos. Después tenemos casi un 15% que está vinculado a la actividad del comercio exterior. Obviamente con las fronteras cerradas eso va a tener un golpe importante. Y 30% son salarios, o sea que dependiendo de cuánto se mantenga el nivel de desempleo, va a ser muy importante en el impacto fiscal, pero digamos que en un primer momento es un 50%. Si nosotros vemos una caída en el PIB de 20%, quiere decir que la recaudación puede caer 10 puntos y eso implica un déficit de 2%, un déficit fiscal de 2%, que se podría sumar al programa fiscal de un punto que hablamos antes. O sea, tranquilamente puede haber un agujero de 130.000 millones de pesos solo en el segundo trimestre, y eso, para que se dé una idea, sería por lo menos entre un 10 y un 15% de expansión monetaria, junto con lo que hablamos de los bancos, de los préstamos de los bancos. O sea, en un trimestre capaz puede ser manejable tener una expansión de 30% monetaria, pero si esto se extiende en el tiempo, ya empezás a tener problemas. Y estamos hablando de que si en el año terminamos con 10% de caída en el producto, que puede ser un 5% de caída en la recaudación, tranquilamente Argentina puede terminar con un déficit de 3%, que eso es un 60% de expansión monetaria, perdón, un 50% de expansión monetaria, más un 20% de lo que viene de los bancos, o sea, 70-80% de expansión monetaria en una economía que viene corriendo al 50% de inflación, puede generar mucho riesgo de ir a una crisis monetaria, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy importante controlar la enfermedad, pero la verdad es que el parate que te genera por la dinámica propia que tiene la enfermedad, que te obliga a tener una cuarentena, te puede llevar a una crisis económica, incluso solamente teniendo 2 meses y medio, 3 meses de cuarentena pura, o incluso con, como dijimos antes, mediados de mayo y una recuperación lenta, ya podemos estar cerca de enfrentar problemas. Entonces, para cerrar y un poco para graficar cuál es el dilema que hay, el dilema es, ¿vamos a cuarentena o no? Si eligiéramos no ir a cuarentena,
la clave es si podemos controlar los contagios, y ahora obviamente Gustavo nos va a hablar mucho de eso. Si podemos controlar contagios, ya sea por vacunas o por algún tratamiento o alguna logística que podamos encontrar para el control de rebaños que Gustavo mencionó, etcétera, bueno, listos, zafamos. No tenemos cuarentena ni tenemos aumento de los contagios. Si no podemos controlar los contagios, y la pregunta es si la capacidad sanitaria aguanta, si la capacidad sanitaria alcanza, perfecto, no tenemos problemas, zafamos. Si no, vamos a una crisis sanitaria. Esto me parece que hoy es lo que tiene en la cabeza el gobierno como mayor preocupación, y por eso es que está eligiendo que sí a la cuarentena, ¿no? Hasta que no aparezca alguno de estos cuadraditos verdes, que sea la vacuna o un tratamiento que reduzca el contagio y permita que la capacidad sanitaria alcance. Digamos que sí vamos a la cuarentena, ahí la pregunta es, ¿hay asistencia fiscal o no? Si hay asistencia fiscal, es lo que vimos recién. Vamos a ir a un déficit fiscal y una expansión monetaria, que es lo que acabamos de hablar. Y ahí hay dos opciones. Yo acá puse se evita la crisis. La verdad que viendo los números es difícil que esto pase, pero podría pasar. La verdad que necesitaríamos una coordinación y un equipo económico muy activo y muy capaz, que pueda dar vuelta a la expansión monetaria muy rápido y pueda direccionar muy bien la asistencia fiscal para que la recuperación económica sea muy rápida y que la caída en la recaudación no sea tan profunda. Yo creo que este escenario es muy difícil en la situación de Argentina, con lo cual me parece que si vamos a una cuarentena extendida con asistencia, lo más probable es que terminemos en una crisis monetaria. Obviamente esto dependiendo del tiempo que tardemos el tiempo que dure la cuarentena. Hay un eslabón intermedio donde hay una asistencia fiscal, pero que no implica aumento de déficit. Y acá la verdad es que podríamos pensar en, qué sé yo, que traten de bajar los salarios públicos. Como vimos acá, salarios públicos no es muy relevante, pero es uno de los más importantes. Bueno, es un 18% del total del gasto. Los empleados públicos tienen un salario promedio estimado, o el costo que estimamos nosotros es de alrededor de unos 50.000 pesos mensuales, con lo cual, si uno piensa que al sector privado lo están asistiendo con entre 10.000 y 16.000, yo no digo que a los empleados públicos les paguen la mínima, pero capaz que pensando que puede ser mejor que ir a una crisis monetaria, decir, bueno, estimar cuál es el costo real de vida, específicamente cuando uno está aislado, ¿no? Donde solo consume bienes en el hogar, básicamente, no puede salir a comer, no puede salir al cine, no puede viajar, con lo cual buscar una reducción hasta un nivel que sea lógico, que pueda mantener la calidad de vida dentro del hogar, puede ser una alternativa. Aumentar impuestos o impuestos al ahorro también puede ser otra alternativa. Buscar alguna alternativa que implique asistencia, pero sin aumento del déficit fiscal. Sabemos que en Argentina esa alternativa es difícil. La otra alternativa es no dar asistencia y jugársela, a decir, bueno, que el sector privado se arregle, que haya quiebras y desempleo. Ahí uno puede jugar con que capaz las empresas privadas tengan capital ahorrado para mantener y que las quiebras no sean tan altas, o que los privados que se quedan sin trabajo puedan tener parte de sus ahorros para mantenerse activos y poder recuperar rápidamente su empleo. Yo creo que es una jugada muy arriesgada, y eso puede terminar una crisis económica al estilo del 2001 muy importante. Creo que esto tendría, si se elige esta alternativa, tendría que medirse muy bien a quién no se le da la asistencia, tratar de identificar qué parte del sector privado tiene capacidad de subsistencia, ya sea por ahorro o por capitalización de las empresas. De vuelta, no hay salidas fáciles para esta situación, porque la situación ya no era fácil antes del coronavirus, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el dilema que estamos planteando, y un poco ahora la idea es pasarle la pelota a Claudio para discutir un poco con Gustavo esta idea de cómo
cómo se puede resolver esto de cuánto puede durar la cuarentena, cuánto puede tardar la vacuna en aparecer o un tratamiento en aparecer, y un poco también discutir, dependiendo de los tiempos o las probabilidades de las que Gustavo nos pueda contribuir, la idea de hasta dónde puede soportar las cuentas fiscales o la economía argentina antes de ir a una crisis más profunda de la que estamos viviendo ahora, ¿no? Así que, Claudio, te paso la pelota y la seguimos los tres. Bueno, gracias, Samba, muy bueno. Vamos a hacer como un living de preguntas ahora con todas estas dudas. Hay muchas preguntas del público que más o menos son un poco las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Porque un poco estamos viendo por el análisis lo difícil que es la decisión. La cuarentena no es gratis, es como el problema del mono que se sube al árbol porque vienen los leones, y está bien, arriba del árbol está a salvo, pero en algún momento tiene que bajar a comer la banana, ¿no? Porque si no se va a morir de hambre. Entonces, este tema, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, una de las preguntas es, ¿cuán robusto, qué es lo que se banca, Gustavo, el sistema de salud argentino? Es decir, ¿qué capacidad tiene? ¿Hasta cuándo tenemos que aplanar la curva como para que esto dé? ¿Cómo se hace esa cuenta? Es decir, ¿cuándo vamos a empezar a salir de la cuarentena? Porque tarde o temprano eso va a ocurrir, y en el momento que ocurra vamos a estar en más riesgo. ¿Y cómo se mide ese momento? Este lunes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es para adelante? Esa es una primera pregunta. Es difícil responderlo con mucha seguridad y vehemencia porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Podemos mirar un poquito a países que han sufrido al principio de esta pandemia qué les fue sucediendo. Entonces, por ejemplo, miremos el caso de China. China sorprende un poco, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron para que una ciudad de 11 millones de habitantes se hayan frisado las transmisiones? ¿O siguen todavía todos los habitantes de Wuhan adentro de sus casas? Definitivamente el sistema político, cultural, económico, sanitario de China y Argentina son extremadamente diferentes para que los podamos comparar. Un modelo distinto tuvo Corea. Corea testeó muy... Se fue la voz. Se desarrollaron hace apenas un par de meses, porque el virus lo conocemos hace 3 meses y el mundo entero se pelea por tener kits. Ustedes escucharon al ministro de Salud cuando anunció que hace 2 semanas llegaron a cama de 30.000 kits y los kits se van agotando. Eso no le pasó a Corea, que tenía cientos de miles de kits. Entonces testearon hasta a personas que iban caminando por la calle y estaban sanos. Fueron en esta etapa que ustedes escucharon ¿qué es contención? Contener que no se transmiten de una persona al otro y comience masivamente la transmisión comunitaria. En la etapa de contención, el objetivo es identificar cada caso, a ese caso aislarlo en un hospital, en un sanatorio o en su casa, saber quiénes estuvieron en contacto con esa persona estrechamente y esas personas también aislarlas para que si se hubieran infectado no transmitan. Todo esto requiere una actividad muy difícil y eso algunos de estos países lo hicieron. Fíjense que Singapur, un país también extremadamente diferente a nosotros, en casi todos los aspectos, hizo esto, le fue muy bien, controló, y hace algunos días empezó a liberar su cuarentena y comenzaron a aumentar los casos, y eso de alguna manera está regando mi teoría de que el virus vino para quedarse. Entonces, si nosotros imagináramos qué le pasaría a nuestro sistema de salud si aumentan los casos en forma brusca, esa curva que vimos en forma no aplanada seguramente se vería desbordado. Y no es lo mismo si eso sucede después de que Argentina se preparó, mandó a comprar todos los respiradores que había en el mercado para poder tener las terapias intensivas esperando eventualmente pacientes. Hoy, por ejemplo, en Argentina prácticamente no hay cirugías programadas no urgentes. Si alguno de nosotros tiene una apendicitis, claro, nos
van a operar esta noche, porque eso no puede esperar. Pero si alguien tenía planeado operarse de cadera o alguna cirugía que no fuera urgente, no se están haciendo. ¿Para qué no se hacen? Para que si esa persona tuviera alguna complicación y tiene que ir a terapia, no ocupe esa cama en terapia intensiva. Entonces, toda esta preparación va robusteciendo al sistema de salud, que no lo podemos transformar en forma extraordinaria en 1 o 2 meses, pero lo va preparando para un aumento del número de casos que va a llegar. Si ustedes me preguntan, ¿cuándo va a llegar? Nadie lo sabe con certeza. Voy a insistir de nuevo en lo que pasa con Argentina, y son más de las 7 de la tarde, ya debemos saber, pero ustedes vieron que el número de casos en Argentina está aumentando en forma aritmética, no geométrica. De ninguna manera hizo así la curva, está haciendo así. Insisto, seguramente tenemos más casos, pero fíjense, no quiero ponerme a hacer muchos números, pero si hasta ayer los muertos eran 60 y pico y teníamos 1.700 casos, si la mortalidad de la enfermedad anduviera en el 1,3%, que es lo que algunas estimaciones realmente dicen, pensando que hay muchos pacientes con muy pocos síntomas, y hoy también sabemos que algunos que no tienen síntomas, es decir, que el denominador es mucho más grande. Si tenemos 66 muertos y la mortalidad tuviera que ser del 1%, nosotros podríamos tener 7 u 8 mil casos. ¿Pudimos diagnosticar a todos? No. Los motivos son muchos, pero muchas de las personas que están escuchándonos saben que si viven en la ciudad de Buenos Aires y llaman al 107, y cuando llaman al 107 les dice que tienen fiebre y están con tos, los van a subir a la ambulancia y los van a llevar a un centro y van a quedar internados en el proceso diagnóstico. Entonces, hasta eso que se lo hizo para esto de diagnosticar, aislar, probablemente esté generando un subdiagnóstico porque la gente no quiere llamar, porque no quiere que la internen. Entonces, por eso voy a que probablemente hay un número distinto de casos. A lo que voy es, hoy el número de casos en Argentina no es enorme, porque el número de casos podrá estar subestimado por las limitaciones de testeo, pero a los muertos no se los puede esconder en ningún lado. ¿Las terapias intensivas están abarrotadas? No. ¿Llegan los cadáveres a los cementerios como vemos y más en otros países? No. Entonces, yo no soy un experto con economía, pero ¿cómo está la economía hoy de New York, con una ciudad devastada por la epidemia? La gente efectivamente devastada, porque al que no se le murió el padre, se murió el vecino o se le murió el hermano. Supongo que eso también tiene, o se murieron ellos, claro, impacto en economía. Entonces, definitivamente, la mejor solución no la tiene nadie. Para ir pensando para adelante, por supuesto, hay que volver a la producción y al trabajo, pero creo que va a haber que hacerlo en forma paulatina, cuidando a los que tienen más riesgo de complicarse. Por eso, probablemente no vuelvan al trabajo por algún tiempo los mayores de 60 años, que ya aprendimos son los que tienen más riesgo de morirse, o una persona que tenga una bronquitis crónica muy severa, o sea, un diabético severo teniendo menos de 60 años. Ellos van a tener que quedar protegidos por un tiempo. Una pregunta. Sí, Claudio. Hablando de eso, últimamente hemos leído todos de la importancia de los testeos, ¿no es cierto? O sea, tanto en Corea como hoy hubo una nota muy buena sobre lo que pasó en Italia y la diferencia de lo que pasó en Milán con lo que pasó en la zona de Venecia, digamos, por los testeos, ¿no? El tema de los testeos. ¿Cómo está Argentina en eso? O sea, primero, ya sé que no se pueden hacer masivos, pero el personal, los médicos, las personas que están con más riesgo, ¿no? Atendiendo a los enfermos, la policía, los empleados de supermercados. ¿Hay manera, se está testeando a esa gente para poder aislarla en el caso de que tengan... En Argentina no se están testeando asintomáticos, pero salvo Corea y alguna otra excepción, no ha sido una política de la mayoría de los países testear personas sin síntomas. Acá se están testeando según la definición de casos que hasta hoy ha ido cambiando. Hoy, definición de casos, tener fiebre 38 más y algún síntoma respiratorio. Tos, dolor de garganta o dificultad para respirar y vivir en alguna zona donde estuvo circulando el virus, que es todo el AMBA, capital y Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y la ciudad de Ushuaia. Eso es más de 2/3 de la población del país, ninguna duda. Más de 2/3. Sin embargo, fíjense que por día no se hace un enorme número de test, entonces creo que hay una serie de variables que probablemente la gente no esté del todo concurriendo a los sistemas de salud,
Porque sorprende que entren algunas cientos de muestras a los distintos. Vieron que al principio hubo una limitación para testear, Claudio, que era que solo el Malbrán lo hacía. Hoy hay más de 100 laboratorios testeando. Todo la cadena de laboratorios que hace biología molecular del país, que son más de 35, y un montón de laboratorios privados lo están haciendo también. Y el número de test que se hacen por día no es tan alto. Entonces creo que entre todos tenemos que colaborar. El sistema de salud ofreciendo mejor testeo, pero la gente ante síntomas consultando. Porque hoy si ustedes van al Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, a la Clínica Trinidad de Palermo o al Mater Dei y consultan con esos síntomas, le van a hacer los test. Y no hay un testeo masivo, no se hacen miles por día, no es que se nos acabaron los test. No tengo claro que la gente esté toda consultando. No, mi pregunta iba a, como hay tanto que enfermo, que no, digamos, que tanto que tiene, tanta gente tiene el virus o que puede tenerla sin que haya síntomas. Si yo estoy en mi casa no afecto a nada, pero si yo soy un médico que está en el Mater Dei y no me doy cuenta porque no tengo los síntomas, pero tengo la posibilidad de contagiar a un montón de gente, debería testearme para saber si me tengo que ir a mi casa a hacer cuarentena o seguir trabajando. Claro. Te cuento cuál es la política que se ha implementado a partir de esta semana, particularmente en Ciudad de Buenos Aires, y lo están implementando otras jurisdicciones. Supongamos que hoy le hacemos, vamos a una institución y a todos los enfermeros, médicos, kinesiólogos y camilleros se lo hacemos. Se lo hacemos hoy, pero hay que repetirlo la semana que viene. Porque ese test no dice, le dice, hoy no tiene, pero yo no sé si no tiene la semana que viene. Entonces, por eso es que en las instituciones de salud a partir de ahora se están empezando a usar barbijos. Okay. Para que, no solo para no adquirirlo, sino que si, ustedes ya saben, el barbijo es muy importante para el que está con fiebre y tos. Cuando yo le pongo el barbijo, la posibilidad de que elimine virus al medio es mucho menor. Entonces, hoy, el enfermero que nos recibe, el médico, cuando yo atiendo, me pongo un barbijo para prevenirme, pero para prevenir a la persona con la que estoy. Si hubiera test en una enorme cantidad, quisiéramos testear a todo el mundo, pero fíjense que los países, distintos países analizan cuántos testeos hacen por cada 100.000 o por cada millón de habitantes. Nadie testea a toda la población. Y además, este test busca el virus, directamente al virus. Y eso puede ser dinámico. Yo no lo tengo hoy, pero lo puedo tener la semana que viene. Entonces, testear a toda la población es algo que no ha hecho ningún país. Eso definitivamente. Y respondiendo también a algunas preguntas que hubo antes, o lo decía al final de su presentación Ezequiel, en relación a, ¿podemos pensar que un tratamiento de muy alta eficacia, es decir, que esta enfermedad no viene alguien la tenga, se lo trate y se cure y se acabe la transmisión, o una vacuna en el corto o mediano plazo? La respuesta es improbable. Entonces, es difícil que descansemos en un tratamiento curativo muy pronto, en pocos meses, o una vacuna en pocos meses. Las medidas van a tener que ser otras. Y Gustavo, te completo sobre eso. Capaz que no necesitamos algo tan efectivo, sino algo que nos permita que el nivel de contagio siga en niveles manejables para el país. Digo, capaz Distanciamiento que social. Distanciamiento social. Que ahí sí, uno puede volver a la producción parcialmente. Por ejemplo, hoy si yo digo, vamos a abrir una determinada fábrica, quizás dentro de la fábrica la gente no está tan hacinada hoy, ¿no es cierto? Dependerá de las condiciones laborales. El tema es que si toman el tren o el subte todos los horarios es un problema. Habrá que ser creativos, trabajar en distintos horarios, ver si hoy todos los empleados tienen que ir o hay algunos que tienen roles menos relevantes y puede viajar menos gente, porque no es solo abrir la actividad, sino que el lugar más complicado es el medio de transporte, donde no hay ninguna posibilidad de cumplir con el distanciamiento físico. No hay vacuna, no hay tratamiento, por ahora nos tenemos que separar y no vernos, y no tocarnos. Vernos sí podemos, nosotros nos estamos viendo. Fíjense que es lo que están haciendo una enorme cantidad de países, con distintos esquemas, no todos con los mismos. Bueno, te voy a hacer una pregunta, Ezequiel, a vos, que la pregunta que siempre nos preocupa a los argentinos, ¿no? Con esta cifra, ¿de qué cifra de inflación estamos estimando con esta expansión de base monetaria? Mira, la verdad es que es una pregunta muy difícil porque depende de muchas decisiones que todavía no se tomaron, ¿no? Un poco lo que yo planteaba en el último cuadro es eso. Dependiendo de cuánto dure la cuarentena, de cuánto sea el impacto en la actividad, porque también es difícil de medir. Nosotros, nuestra estimación es muy imperfecta, y lo mismo con
la recaudación fiscal. Uno puede tratar de anclarse en el pasado, pero podés tener un aumento de la morosidad, podés tener un montón de efectos que nosotros no estamos viendo, y va a depender mucho de eso, me parece, del nivel de expansión monetaria que veamos. Me parece que hay dos efectos para marcar. El primero es que probablemente en esta etapa de cuarentena, la verdad es que la demanda colapsa porque nadie puede demandar, una cuestión de posibilidad física, digamos, ¿no? Entonces, probablemente en los próximos meses veamos una caída en la inflación o que se mantengan los niveles actualmente, e incluso si la expansión monetaria es muy fuerte, hay posibilidades de que no sea automáticamente trasladada a inflación, porque realmente la gente no puede trasladar la inflación en una buena parte del índice de precios. Para ponerlo en términos muy simples, digo, ¿cuánto vale una entrada de cine? ¿Cuánto vale una cena? No tiene precio. Entonces, mismo en el índice, probablemente el INDEC repita el número porque no hay número. Entonces, por una cuestión incluso metodológica, vamos a ver una inflación que baja. Ahora, una vez que esto se libera y vos no recuperás esos pesos que pusiste en la calle, y la verdad es que la presión sobre la inflación puede ser muy fuerte, especialmente porque estamos en un momento donde la confianza en la moneda es baja, y salís con un montón de gente con muchos pesos en el bolsillo que sale a poner presión a todos los precios a la vez, ¿no? Es difícil aventurarse en una estimación de inflación. Nosotros estamos manejando, la verdad es que no me animo a tirar un número porque va a depender de qué es lo que pase. Va a depender de distintos escenarios de duración de cuarentena y de duración y de la expansión fiscal y monetaria que veamos, ¿no? Hay que seguir viéndolo, sí. La otra pregunta que tengo para vos, que es, ¿qué pasa con la deuda, no? O sea, se ha hecho la postergación de los pagos de la deuda local, con ley local en dólares, y ahora viene la negociación de lo de afuera. ¿Cómo lo ves con esta situación tan compleja para Argentina y para el mundo, no? ¿Cómo ves que eso va para adelante? Bueno, la verdad es que obviamente que esto complica mucho la negociación, complica mucho todo. Eh, Nosotros en un principio teníamos una opinión relativamente positiva de la negociación de la deuda por dos argumentos. Primero, pensábamos que desde el punto de vista político de Fernández, él en la resolución de la deuda mostrarse un poco más abierto a las negociaciones con acreedores internacionales, le iba a dar un argumento para construir un poco de poder político propio, capaz dentro del peronismo del grupo del peronismo más moderado. Incluso también podría haber cierto temor de ir a un default, porque la verdad es que las consecuencias de un default son difíciles de medir, te podía generar una corrida cambiaria, te podía generar a la gente sacando dólares de los bancos, incluso generando expectativas negativas que te podían pegar sobre el nivel de actividad. Entonces, en ese sentido, tenían un incentivo político y económico para cerrar un acuerdo. La verdad que con esto del coronavirus un poco cambia la cosa, porque la imagen política de Fernández como político ejecutivo, como presidente, el manejo que está llevando la crisis, por lo que dicen las encuestas, que no sé qué tan confiables son últimamente, pero al menos da la sensación, uno lo percibe en la gente, subió bastante la imagen de Alberto. Una decisión rápida de cerrar, de cuarentena, cerrar las fronteras, o sea, diferenciándose mucho de otros países de la región, como Brasil, por ejemplo. La verdad es que, como dijo Gustavo, el aumento de las muertes y los contagios fue bastante más lento que en el resto del mundo. Entonces, él capaz puede construir su imagen como político ejecutivo, que es en realidad lo que él quiere, a partir de eso, y no tanto desde el lado económico. Y el miedo al impacto en el nivel de actividad, la verdad que el problema, el shock del coronavirus te lleva a una caída en la actividad muy superior a lo que te puede llevar un default, lo vimos recién, por más que es temporal. Entonces,
Y por otro lado, también agrega un problema social y político del uso de reservas, ¿no? No sé, tenemos mucho de la gente escuchando y probablemente muchos de ellos dirán, no sé, yo me voy a quedar sin trabajo, no le van a dar asistencia al sector informal o un tercio de lo que necesitan y van a usar reservas para pagarle a los acreedores externos. Suena difícil, la verdad, de tomar ese camino. Entonces, en ese combo yo creo que la probabilidad de que Argentina deje de pagar su deuda hoy es mayor de lo que era antes del shock. Por otro lado, y bueno, lo vimos esta semana cuando postergaron el pago de la deuda bajo ley local. En lo que tiene que ver con la deuda internacional, el próximo vencimiento es el 22 de abril, hay un pago de cupones. Recordemos que por ley o los contratos te permiten un mes para solucionar tu default, es decir, si vos el 22 de abril dejaste de pagar, tenés un mes para solucionarlo, te dan un margen para decir, bueno, tuviste un problema, tratar de arreglarlo, o sea que el momento de decidir si Argentina va a default o no va a ser el 22 de mayo. Si tratamos de imaginar, no sé, Gustavo, capaz me vas a poder ayudar un poco en esta, y mucho se viene hablando de que el pico de contagiados, capaz el pico del problema de salud va a estar cerca de esa fecha, probablemente si esto incluso si sigue con un contagio que se está duplicando cada 5 días, digamos aproximadamente, en unos 40 días, entre 30 y 40 días, capaz me estoy metiendo en terreno, confirmado, entre 30 y 40 días podemos estar llegando a los 100.000 contagiados, que puede ser un poco el tope del sistema de salud, especialmente en Ciudad de Buenos Aires y provincia. O sea, vamos a tener una situación compleja del lado de salud, con lo cual la decisión de entrar en default va a ser bastante compleja en términos políticos, pero incluso digamos que lo hacen, mis sensaciones y con todo lo que vimos recién del impacto en la caída de la actividad económica que vamos a ver por la cuarentena, el impacto en lo fiscal que vamos a ver por la cuarentena, capaz que cerrar el acuerdo con los acreedores extranjeros hacia fines del segundo trimestre o principio del tercer trimestre puede ser la soga que necesita el gobierno para empezar a recuperar el crecimiento económico y al menos desde el lado del sector privado, poner la economía en marcha, cambiar un poco las expectativas para el lado positivo, que las empresas puedan volver a tomar crédito, volver a poner proyectos en marcha. Entonces, mi sensación y un poco lo que pensamos en general en el equipo de research es que por más que las probabilidades de default aumentaron con este problema, por lo que hablamos antes, las probabilidades de cerrar un acuerdo este año aumentaron porque me parece que es el eslabón o es el puntapié inicial que vas a tener para recuperar, o políticamente, al menos desde decisiones políticas, para tratar de recuperar la economía. Y si vos lo haces por incentivos políticos, probablemente el acuerdo que cierres va a estar un poco más cerca de lo que quieren los acreedores que de lo que quiere el gobierno. Entonces van a ser buenas noticias para los bonos. Y la verdad que hoy los bonos están en precios que ya tienen incorporado un evento de default, con lo cual, si este escenario se da, hay expectativas muy positivas de retornos en los bonos soberanos de Argentina. De vuelta, en el medio vamos a ver una alta probabilidad que Argentina el default, una caída muy fuerte de la actividad, una caída muy fuerte un aumento muy fuerte del déficit fiscal y probablemente una expansión monetaria bastante agresiva, con lo cual en el medio podemos ver precios más bajos de los bonos incluso desde ahora, pero nuestra perspectiva de mediano plazo es que hay una buena oportunidad pensando en esta idea de que Argentina llegue a un acuerdo con los acreedores a fin de año, ¿no? Perfecto, Samba. Bueno, vamos a la última pregunta que es para vos, Gustavo, y para cerrar, que es cómo nos cuidamos mientras, ¿no? Ahora ya tenemos un montón de información de eso, pero en algún momento, de a poco, se va a ir abriendo la cuarentena. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el ABC para cuidarnos nosotros y a nuestra familia? Por supuesto, porque digamos, sin duda todo lo que estamos hablando de economía es importante, pero en lo individual en este momento hay preocupación y es deseable que hagamos todo lo posible por evitar adquirir este virus. Entonces, para repasar lo que todos hoy sabemos, el concepto de distanciamiento surge que cuando una persona está infectada, elimina virus al hablar
al toser o estornudar. Salen solo por la boca o por la nariz. Pero los virus pueden entrar por la boca, por la nariz o por los ojos. Entonces de ahí viene el concepto de que si estamos a más de 1 metro, lo ideal sería por lo menos 1,5 metros. Vieron que a veces escuchan 1 metro, otras veces 1,5 metros, otras veces 2. 2 es lo ideal, donde no hay ninguna posibilidad de que lleguen secreciones, y 1 sería lo mínimo indispensable para que si yo estoy hablando, a la persona que está a más de 1 metro no le va a llegar las secreciones. Concepto de distanciamiento social, y es lo que hoy estamos haciendo. Eso deberíamos seguir aplicándolo, y por lo menos por 2020 debería ser un cambio en nuestro estilo de vida. Lo segundo tiene que ver con higiene. Entender que cada vez, yo en varias oportunidades me he picado la cara, pero a pesar de que estoy en mi casa y me lavé las manos antes de pensar, yo ya para nunca tocarme la cara con la mano, me rasco con el antebrazo. ¿Cuál es la diferencia? Con la mano abro el picaporte, abro un taxi, toco una baranda o empujo el carrito de un supermercado. Y hay otra persona con el virus, lo llevo y me lo llevo a la boca, a la nariz o a los ojos. Entonces el lavado de manos es fundamental. Y en casa, agua y jabón, es lo mejor. Fuera de casa, generalmente no tenemos una pileta, ahí es donde sirve el alcohol en gel, y no es hacer así para cumplir. Son los 30 segundos reales. Y lo comenté hace un rato, porque esto es muy nuevo. La idea de taparnos la cara. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires empieza a ser reglamentario. Hoy me decían que en las entradas a la Ciudad de Buenos Aires había policía, el que no tenía barbijo lo obligaban a que se pusiera, insisto, no un barbijo quirúrgico, porque se lo estamos sacando a un enfermero, un camillero o un médico. Nos podemos cubrir con algo. Sería largo de explicar, no es el momento, lo ideal es que tengan tuteles, pero aunque sea, nos cubrimos con una bufanda. Con eso, fundamentalmente, protegemos a otros por esta posibilidad de que haya infecciones asintomáticas. Y secundariamente, nos protegemos nosotros. El otro punto es, en todo esto que hemos hablado del nuevo modelo económico, las personas en más riesgo van a tener que estar por un tiempo más distanciadas que el resto. Mayores de 60 y las personas con algunas enfermedades. Y recordar que además estas personas son las que se benefician con la vacuna para 2 enfermedades respiratorias que sí son prevenibles, que no van a prevenir, por supuesto, el COVID, pero es la vacuna de la gripe y la vacuna de la neumonía. Con todas esas estrategias vamos a ir pudiendo avanzar y esperemos que el modelo de mi último slide, ¿recuerdan? Los vulnerables éramos los que estábamos en celeste, enfermos en colorado, y los que ya habían tenido la enfermedad y se protegían ellos, pero además protegían a los demás, eran en amarillo. Y para tratar de tirar algún dato optimista y positivo, hoy en el mundo hay 12 estudios en marcha sacándole sangre a gente en ciudades donde hubo mucho virus. Por ejemplo, imagínense en Wuhan. Ahí pasó lo peor. Pero imagínense que vamos ahí y tomamos a 100.000 habitantes de la ciudad de Wuhan y le sacamos sangre. ¿Y qué buscamos? Si tiene anticuerpos para este virus, que ya pasó. Como yo te puedo pedir a vos, Claudio, sangre, te saco y digo, mira, vos tuviste sarampión. ¿Cómo sabés? Porque tenés anticuerpos contra el sarampión. Y la única posibilidad es que tuviste sarampión. Para el sarampión hay vacuna, puede ser. Pero si yo voy a Wuhan y tomo 100.000 habitantes de la ciudad y un porcentaje alto de ellos que diga, mira, yo nunca estuve enfermo en estos 4 meses, tienen anticuerpos, es que el virus circuló mucho más de lo que creíamos. ¿Se entiende hasta ahí? Eso no es una mala noticia, eso sería una buena noticia, porque es que el virus va a circular mucho y ese esquema de una gran parte de la población protegida sin haber tenido síntomas o síntomas muy leves que no alteran nuestra vida, será que tal vez en no tanto tiempo podamos volver a la vida que conocíamos hasta enero de 2020. Mientras tanto, tratamientos efectivos o una vacuna. Ninguno de los dos están a la vuelta de la esquina. Bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias. A ustedes. Espectacular haberte tenido con nosotros. Ezequiel, muchas gracias también. Y muchas gracias a todos por haber participado. Nos encontramos nuevamente el miércoles que viene, donde va a estar Marcos Buscaglia, analizando cómo es la Argentina de después. Vamos a basarnos en eso, ¿no? Tratar de entender cómo va a ser la recuperación, si va a ser en forma de V, en forma de U, qué sectores nos pueden sacar de este problema, con toda la información que todos vamos aprendiendo semana a semana. Así que muchas gracias y bueno, cuídense todos. Cuídense. Gracias. Gracias.